Mi esposo me engañó. Su amante quedó embarazada, descubrí secretos oscuros en mi propia familia y terminé rompiendo el ciclo, quedándome con la custodia de mi hija. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero necesito sacarlo de mi pecho porque siento que me estoy ahogando. Mi nombre es Laura, tengo 32 años, y llevo casi 9 años casada con Daniel, de 35. Tenemos una hija de 6 años llamada Sofía, que es prácticamente mi vida entera. Daniel y yo nos conocimos en la universidad. Él siempre fue encantador, carismático, el típico tipo que sabía cómo hacer sentir especiales a todos. Yo era más tímida, más reservada, y de alguna forma, él me eligió a mí. Eso siempre me hizo sentir afortunada, hasta hace poco. Todo comenzó con pequeñas cosas que, al principio, intenté racionalizar. Daniel empezó a quedarse más horas en el trabajo. Trabaja en una empresa de marketing digital, y es cierto que su posición requiere bastante dedicación, pero de un día para otro sus juntas empezaron a extenderse hasta tarde. Cuando llegaba a casa, estaba agotado, casi sin ganas de hablar. Yo trataba de no darle demasiada importancia, pero algo en su actitud empezó a cambiar. El verdadero punto de quiebre ocurrió una noche de viernes. Yo estaba recogiendo los juguetes de Sofía en la sala, cuando vi su celular vibrar sobre la mesa. Era un mensaje de WhatsApp de alguien guardado como Cami Maletín. No suelo revisar sus cosas, de verdad, pero algo en ese emoji junto al nombre me dio un mal presentimiento. No era común en el guardar contactos de trabajo así. No lo abrí, pero el mensaje decía: no puedo dejar de pensar en lo de ayer, fue increíble. Sentí que me bajaba la presión. Tuve que sentarme porque me temblaban las piernas. En ese momento Sofía me llamó desde su cuarto, y lo único que hice fue bloquear la pantalla y fingir normalidad. Esa noche casi no dormí. Lo miraba mientras roncaba a mi lado y mi mente no dejaba de repetirme esa frase una y otra vez. Lo de ayer. Que fue increíble. A la mañana siguiente, decidí preguntarle. Lo hice de forma calmada, sin acusar. Solo le dije que había visto un mensaje de alguien llamada Cami. Él se rió, con esa seguridad que siempre tiene, y me dijo que era una colega con la que estaba trabajando en una campaña importante. Que lo de ayer se refería a una junta con un cliente que había salido muy bien. Su explicación fue convincente, pero esa punzada en el pecho no desapareció. Las semanas siguientes, empecé a notar más señales. Perfume diferente en su ropa, duchas más largas apenas llegaba a casa, y sobre todo, la forma en que evitaba dejar el celular descuidado. Era como si de repente ese aparato se hubiera convertido en una extensión de su mano. Yo trataba de convencerme de que estaba exagerando, que eran inseguridades mías, pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una tarde de domingo, fuimos a visitar a mis padres. Daniel salió a hacer una llamada de trabajo y dejó el celular cargando en el comedor. Yo no quería, de verdad que no quería, pero la curiosidad pudo más que la culpa. Lo desbloqueé. Él siempre usaba la misma clave, 1122. Abrí la conversación con Cami Maletín. No puedo describir lo que sentí al leer. Había fotos, mensajes de voz, confesiones de amor y planes de verse en hoteles. Lo que más me destruyó fue un mensaje de ella que decía: no soporto que tengas que volver con tu esposa y fingir que nada pasa. Ojalá tu hija fuera mía. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que pensé que iba a vomitar. Cerré el chat, apagué el celular y lo dejé en el mismo lugar, como si nada hubiera pasado. Mis manos temblaban y apenas podía escuchar a mi madre hablando en la cocina. Lo único que resonaba en mi cabeza era: Daniel me engaña. Daniel, el hombre con el que creí que compartiría mi vida, está construyendo una vida paralela a mis espaldas. Lo peor de todo era que Sofía estaba allí, jugando inocentemente con sus muñecas, sin tener idea de que su mundo estaba a punto de tambalearse. Después de descubrir los mensajes, mi cuerpo funcionaba en piloto automático. Fingí la comida con mis padres, reí cuando había que reír, serví el postre como siempre, pero por dentro sentía que me estaba desmoronando. Cada vez que miraba a Daniel, era como si me hubieran arrancado algo del pecho. No lo confronté ese día. No sé si fue miedo o simplemente incredulidad. Parte de mí quería creer que había una explicación, que esos mensajes no significaban lo que claramente significaban. Pero otra parte, más lúcida, me decía que no había margen de error. No eran solo coqueteos,
Era una relación. Los siguientes días fueron un infierno. Él seguía con su rutina, trabajo, juntas, cansancio, celular pegado a la mano. Yo, en cambio, empecé a obsesionarme con cada detalle. Revisaba sus horarios, trataba de calcular cuánto tardaba en llegar, incluso comencé a seguirlo una vez, pero perdí el valor de continuar cuando vi que estacionó frente a un hotel. No quise acercarme, no quise ver con mis propios ojos lo que ya sabía en mi corazón. Me refugiaba en Sofía. Ella es demasiado lista para su edad, y empezó a notar que algo no andaba bien. Una noche, mientras la arropaba, me miró y me dijo: «Mamá, ¿por qué estás triste últimamente?» Casi se me rompe la voz, pero le respondí que no era nada, que estaba cansada. Ella sonrió y me dijo que me quería mucho. Me fui a llorar al baño después de eso. Comencé a investigar a Cami. Encontré su Instagram porque su foto de perfil era la misma que aparecía en WhatsApp. Era joven, tendría unos 27, cabello largo castaño, de esas chicas que siempre parecen estar listas para una sesión de fotos. Sus publicaciones estaban llenas de frases motivacionales, selfies y lugares caros. Revisando, descubrí que trabajaba en la misma empresa que Daniel, aunque en otro departamento. La gota que me partió fue ver una foto en la que, entre varios compañeros, estaba Daniel. Ella había comentado con un corazón rojo, y él, con un emoji de fuego. Mi enojo empezó a mezclarse con una sensación de humillación. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo la tonta que no se daba cuenta? ¿Desde cuándo esta mujer formaba parte de nuestra vida sin que yo lo supiera? Un día, decidí probar algo. Esperé a que Daniel llegara del trabajo, y con voz tranquila le dije que había estado pensando en sorprenderlo con un viaje de fin de semana, solo nosotros dos. Su reacción fue inmediata, se tensó, sonrió de forma incómoda y dijo que ese fin de semana justo tenía que trabajar en una presentación crucial. Lo miré fijo y le dije: «Últimamente tienes demasiadas presentaciones, ¿no?» Él evitó mi mirada y cambió de tema. Esa evasiva fue la confirmación final que necesitaba. La rabia empezó a crecer en mí. Ya no era solo dolor, era indignación. ¿Cómo podía besarme todas las mañanas, jugar con nuestra hija, y luego irse a encontrarse con otra mujer como si nada? Decidí hablar con alguien. Mi mejor amiga, Clara, fue la primera persona a la que se lo conté. Me escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, y luego me dijo lo que yo ya sabía. «Laura, tienes que enfrentarlo. No puedes vivir así». Esa noche, mientras miraba a Daniel dormir plácidamente, planeé cómo iba a hacerlo. No iba a gritar, no iba a llorar. Le iba a mostrar que sabía todo. Que ya no podía seguir tratándome como una idiota. Lo que no sabía era que, al enfrentarme, las cosas no solo iban a explotar, también iban a sacar a la luz secretos que nunca imaginé. Elegí un martes por la noche. Sofía ya estaba dormida, y la casa estaba en ese silencio incómodo que se siente cuando las palabras pesan más que el aire. Tenía el celular de Daniel en mis manos, porque por primera vez en años me lo había dejado sobre la mesa mientras se duchaba. El corazón me latía en los oídos, pero sabía que si no lo hacía esa noche, nunca tendría el valor. Cuando salió del baño, todavía con el cabello húmedo y la toalla alrededor de la cintura, me vio sentada en la cama con su teléfono. Su rostro cambió en un segundo. Sorpresa, miedo, enojo. «¿Qué haces con mi celular?», me preguntó, tratando de sonar firme, pero su voz se quebró apenas un poco. Lo miré directamente, sin parpadear, leyendo los mensajes de Cami. El silencio que siguió fue brutal. Él abrió la boca como para decir algo, pero se quedó congelado. Al final, suspiró y se sentó en el borde de la cama, con la cara entre las manos. «Laura, yo no quería que lo supieras así». Esa frase fue como un puñal. No lo negó, no intentó inventar una excusa, lo aceptó. Me temblaba todo el cuerpo. «¿Cuánto tiempo, Daniel? ¿Desde cuándo?» Él tardó en responder, pero finalmente murmuró: «Casi un año». Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Un año entero. 12 meses en los que yo había seguido con mi vida, celebrando aniversarios, cocinando cenas, planeando vacaciones, todo mientras él ya no me pertenecía. Le pregunté si la amaba. No tuve fuerzas para adornar las palabras. Solo solté la pregunta como un disparo. Él levantó la vista, con los ojos rojos, y dijo:
No sé qué siento, Laura. Es diferente. Con ella me siento libre. Libre. Esa palabra se me clavó en el alma. ¿Libre de qué? ¿De mí? ¿De nuestra hija? ¿De la vida que construimos juntos? No recuerdo bien qué respondí en ese momento. Creo que lloré en silencio, porque sentía que cualquier cosa que dijera se iba a romper en un grito. Lo que sí recuerdo es que él intentó tocarme la mano, y yo me aparté como si me quemara. No me vuelvas a tocar, le dije, con la voz más fría que pude. Pasamos el resto de la noche sin hablar, acostados espalda con espalda, pero sin dormir ni un segundo. Yo pensaba en Sofía, en cómo iba a afectarle todo esto. No quería que creciera en una casa llena de mentiras, pero tampoco podía soportar la idea de separarnos y verla sufrir. A la mañana siguiente, Daniel me pidió que habláramos. Me confesó que había pensado en dejarme, pero que no lo hacía por Sofía. Que él creía que la niña necesitaba crecer con sus padres juntos. Le respondí que lo peor que podíamos hacer era obligarla a vivir en una mentira. En ese momento, él soltó algo que me heló la sangre. Laura, Cami está embarazada. Mi mundo se detuvo. Sentí que me arrancaban el aire de golpe. Todo mi enojo, toda mi rabia, se mezclaron con un miedo atroz. ¿Qué significaba eso para nuestra familia? ¿Qué iba a pasar con Sofía? Lo miré, sin poder pronunciar palabra, y supe que nada volvería a ser igual. Cuando Daniel me dijo que Cami estaba embarazada, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No lloré de inmediato, ni grité. Me quedé en silencio, con la mirada fija en él, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté finalmente. Tiene 3 meses, respondió con voz baja, como si eso suavizara el golpe. 3 meses. Eso significaba que durante todo ese tiempo, mientras yo planificaba la fiesta de cumpleaños de Sofía, mientras nos tomábamos fotos familiares, él ya sabía que podía convertirse en padre de otro hijo. Y no me lo había dicho. La rabia me invadió de una manera que nunca antes había sentido. ¿Planeabas decírmelo alguna vez? ¿O pensabas criar a tu otra familia en secreto mientras yo seguía aquí, criando sola a nuestra hija? Daniel se quebró en ese momento. Me dijo que estaba confundido, que no sabía qué hacer, que se había enredado más de lo que imaginó. Que amaba a Sofía, que no quería perderla, pero que tampoco podía darle la espalda a Cami y al bebé. Yo lo miraba con asco. Porque ahí estaba la verdad desnuda. Él había tomado decisiones egoístas, y ahora quería que yo cargara con las consecuencias. Las siguientes semanas fueron un infierno. Daniel intentaba actuar normal frente a Sofía, pero entre nosotros solo había discusiones, reproches y un silencio venenoso. Yo no podía ni mirarlo sin sentir una mezcla de traición y desprecio. Al mismo tiempo, mi hija comenzaba a notar la tensión. Una noche, mientras la bañaba, me dijo: «Mamá, ¿por qué ya no se ríen en la cena?». Esa pregunta me atravesó como una bala. Me di cuenta de que, por más que tratara de protegerla, ella ya estaba percibiendo la fractura en nuestra familia. Un día, Clara me insistió en que necesitaba un plan. Me acompañó a ver a una abogada. No fue fácil sentarme frente a alguien y hablar de divorcio, de custodia, de repartir bienes. Sentía que estaba firmando el final de la vida que conocía. Pero, al mismo tiempo, había una parte de mí que se sentía aliviada. Como si, al menos, estuviera recuperando un poco de control sobre mi historia. La abogada fue clara. Si Cami tenía al bebé y Daniel lo reconocía, eso significaba que habría un hermanastro para Sofía, y las implicaciones legales podían ser complejas. Escuchar esa palabra, hermanastro, me provocó un escalofrío. Esa noche enfrenté a Daniel de nuevo. Le dije que había consultado a una abogada y que estaba dispuesta a separarme. Él se puso pálido. Me rogó que lo pensara, que no destruyera nuestra familia por algo que podíamos superar. Yo le grité: «No me pidas que construya una vida sobre tus mentiras». Fue la primera vez que Sofía nos escuchó discutir de verdad. Salió de su cuarto llorando, preguntando si íbamos a dejarla. Daniel se apresuró a abrazarla, prometiéndole que nada iba a cambiar. Yo, en cambio, no pude decir nada, porque sabía que sí, que todo ya estaba cambiando. Lo que no imaginaba era que la situación con Cami estaba a punto de explotar aún más. Porque si yo estaba herida y traicionada, ella estaba dispuesta a todo para reclamar su lugar en la vida de Daniel, y en la nuestra.
La primera vez que Cami se cruzó en mi vida de manera directa fue un sábado por la mañana. Estaba en casa con Sofía, viendo caricaturas, cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella. Más joven de lo que imaginaba en persona, con una panza incipiente que apenas comenzaba a notarse. Llevaba un vestido ajustado y una seguridad en la mirada que me hizo hervir la sangre. «Hola, Laura», dijo, con una sonrisa cargada de veneno. «Soy Cami. Supongo que ya sabes quién soy». Me quedé helada, pero Sofía se asomó detrás de mí y tuve que reaccionar rápido. «Vete de mi casa ahora mismo», le dije, tratando de sonar firme. Ella arqueó una ceja y, con una calma que me resultó insoportable, respondió. «Solo quería presentarme. No quiero que Sofía crezca pensando que yo soy una sombra o un secreto. Yo también seré parte de su vida». Esas palabras me atravesaron como cuchillas. Cerré la puerta de un portazo antes de que Sofía escuchara más. Pasé el resto del día temblando de rabia, mientras mi hija me preguntaba quién era esa mujer. No supe qué decirle. Cuando Daniel llegó esa noche, exploté. Le grité que su amante se había presentado en nuestra casa, que estaba invadiendo nuestro espacio, y que si volvía a ocurrir, llamaría a la policía. Daniel, en lugar de ponerse de mi lado, se mostró dividido. Me dijo que Cami solo quería ser transparente y que, aunque había elegido un mal momento, no podía simplemente borrarla de su vida. Esa fue la primera vez que sentí verdadero odio hacia él. Porque no solo me había traicionado, sino que ahora permitía que ella se metiera en nuestra casa, en la vida de nuestra hija. Los días siguientes fueron aún más tensos. Cami comenzó a enviar mensajes directamente a mi número, que claramente había conseguido gracias a Daniel. Decía cosas como, «Tarde o temprano tendrás que aceptarlo, Laura o nuestros hijos merecen conocerse». Ese plural me revolvía el estómago. Yo intentaba mantenerme fuerte, pero por dentro estaba destrozada. Cada vez que veía a Sofía dormir, me preguntaba cómo iba a explicarle todo esto cuando fuera mayor. ¿Cómo le diría que su padre había destrozado nuestra familia por otra mujer? En medio de ese caos, Clara volvió a insistir en que necesitaba pensar en mí, no solo en Sofía. Que debía decidir si quería seguir soportando a un hombre que no solo me engañó, sino que ahora me pedía empatía hacia la mujer que se había metido en nuestra vida. La gota final llegó un viernes en la noche, cuando Daniel no volvió a casa. A la mañana siguiente me escribió diciendo que había dormido en el departamento de Cami porque ella se sentía mal por el embarazo. Yo lo leí una y otra vez, incrédula. Ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Ese día tomé una decisión. Si él quería una nueva familia, se la podía quedar. Pero Sofía y yo no íbamos a ser la segunda opción de nadie. Lo que no sabía era que, al iniciar el proceso de separación, no solo me enfrentaría a Daniel y a Cami, sino también a una verdad oscura de mi propia familia que había permanecido enterrada durante años. El proceso legal comenzó como una tormenta: papeles, reuniones con la abogada, conversaciones incómodas con Daniel frente a mediadores. Yo me mantenía firme en que quería la custodia principal de Sofía. Daniel, en un inicio, trató de resistirse, pero poco a poco pareció ceder, quizá porque estaba demasiado concentrado en el embarazo de Cami. En medio de ese caos, empecé a pasar más tiempo con mis padres, buscando apoyo. Una tarde, después de dejar a Sofía con ellos para que jugara en el jardín, me senté en la cocina con mi madre. Ella estaba nerviosa, evitaba mirarme directo, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Finalmente, soltó la bomba. «Laura, hay algo que no sabes de tu padre». Al principio pensé que iba a hablarme de alguna infidelidad vieja, y lo último que necesitaba era otro hombre traicionero en mi vida. Pero no. Lo que me contó fue mucho peor. Resulta que mi padre también había tenido una hija fuera del matrimonio, cuando yo tenía unos 8 años. Una niña que nunca conocí, porque mi madre decidió perdonarlo con la condición de que esa otra familia quedara fuera de nuestras vidas. Habían enterrado el asunto bajo un pacto de silencio. Me quedé paralizada. Era como si el pasado se reflejara en mi presente, como si estuviera condenada a repetir la historia de mi madre. Sentí un enojo terrible hacia ella por haber guardado ese secreto, por haberme criado en medio de una mentira. Le grité que me había convertido en la misma mujer sumisa que ahora veía en el espejo, aguantando por el bien de la familia. Esa noche no pude dormir. La revelación me hizo cuestionarlo todo, y si Sofía,
algún día, descubría que tenía un hermanastro por parte de Daniel? ¿Crecería odiándome por haberle ocultado la verdad, como ahora odiaba yo a mi madre? Con el tiempo, decidí hablarlo con Clara. Ella, siempre tan sensata, me dijo: Laura, tienes la oportunidad de romper este ciclo. No repitas lo que hizo tu mamá. Sofía merece la verdad, aunque sea dolorosa. Eso se quedó grabado en mi mente. Mientras tanto, Cami no dejaba de presionar. Había interpuesto una petición legal para que Daniel reconociera al bebé en cuanto naciera. Y aunque él trataba de mantener cierta neutralidad conmigo, cada vez lo veía más hundido en esa nueva vida que había elegido. Una tarde, Sofía entró en mi cuarto con una pregunta inocente pero devastadora. Mamá, ¿quién es Cami? Papá me dijo que es su amiga especial. Sentí que me partían en dos. La mentira de Daniel ya había alcanzado a mi hija. En ese momento entendí que no podía seguir escondiendo la realidad, que la historia de mi madre no iba a repetirse conmigo. Pero al tomar esa decisión, también habría una guerra frontal con Daniel y con Cami. Y yo no estaba segura de tener la fuerza suficiente para soportarla. El día que decidí hablar con Sofía fue uno de los más difíciles de mi vida. Tenía apenas 6 años, demasiado pequeña para cargar con un dolor tan grande, pero también demasiado inteligente para no darse cuenta de lo que ocurría. La senté en su cama, le acaricié el cabello y con la voz temblorosa le dije: Cariño, hay algo que necesito contarte. Papá cometió un error muy grande y ahora hay otra persona esperando un bebé suyo. Ella me miró con esos ojos enormes, llenos de confusión. ¿Eso significa que ya no somos una familia? Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Le expliqué que siempre seríamos su familia, que papá y yo siempre íbamos a quererla, pero que las cosas entre nosotros habían cambiado. Sofía empezó a llorar en silencio, y yo la abracé hasta que se quedó dormida. Fue la primera vez que sentí que estaba siendo realmente honesta con ella, aunque me desgarrara por dentro. Cuando Daniel se enteró de que le había contado la verdad, estalló. Me acusó de arruinarle la infancia a Sofía, de haber sembrado odio en su corazón contra él. Yo, por primera vez en años, no me quedé callada. No fui yo quien destruyó nuestra familia, Daniel. Fuiste tú cuando decidiste acostarte con otra mujer. La batalla legal se intensificó. Cami dio a luz a un niño, y Daniel lo reconoció inmediatamente. Las fotos inundaron las redes sociales, él posando sonriente, con Cami y el bebé en brazos, como si hubiera olvidado por completo los años que compartimos. Fue un golpe brutal para mí, y para Sofía, que vio esas imágenes por accidente en el celular de una prima. Recuerdo cómo corrió a mi cuarto llorando, gritando: Papá tiene otra hija y ya no me quiere. La abracé con todas mis fuerzas y le repetí que eso no era cierto, que ella siempre sería su primera hija, su princesa. Pero por dentro, me hervía la rabia de ver cómo Daniel había destrozado la seguridad emocional de nuestra niña. En medio de todo esto, algo inesperado ocurrió. Mi madre me pidió perdón. Me dijo que me había ocultado la verdad sobre mi padre porque tenía miedo de quedarnos solas, miedo de perder la estabilidad. Me abrazó con lágrimas en los ojos y me suplicó que no siguiera el mismo camino. Fue un momento de reconciliación dolorosa, pero necesario. Finalmente, el juez dictaminó que yo tendría la custodia principal de Sofía, y Daniel tendría derecho a verla fines de semana alternos. Salí de la corte con lágrimas, pero también con un extraño alivio. Ya no dependía de él, ya no tenía que fingir. Los meses siguientes fueron duros, pero también reveladores. Sofía y yo comenzamos a reconstruir una vida juntas. Clara estuvo a mi lado en todo momento, recordándome que no era débil, que estaba rompiendo un ciclo de silencios y engaños que venía desde generaciones atrás. Daniel intentó en varias ocasiones reconciliarse conmigo, no como pareja, sino como alguien que quería mantener un vínculo más cercano por el bien de Sofía. Pero para mí ya era demasiado tarde. No podía olvidar las humillaciones, las mentiras, ni la imagen de él sonriendo con su nueva familia. Hoy, mientras escribo esto, sé que sigo en proceso de sanación. A veces me invade la tristeza, a veces la rabia, pero también me doy cuenta de que he ganado algo invaluable, la certeza de que ya no viviré bajo la sombra de la mentira. Sofía me preguntó hace poco si algún día volveríamos a ser como antes. Le respondí con toda la honestidad que pude. No, mi amor. Pero vamos a estar bien.
Tú y yo siempre vamos a estar bien. Y esa es la verdad que ahora sostengo, aunque duela.